Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? ¿Cómo están amigas? Espero la estén pasando muy bien esta noche de viernes. Simplemente quería comentarles dos cosas que van a suceder dentro de 7 días y que es la siguiente, y voy a leerlo así, no me equivoco en nada. El sábado 4 de julio, o sea, no mañana, sino el próximo sábado a las 22 horas, voy a estar dictando una conferencia virtual y voy a tener un diálogo también con los participantes en la plataforma leamos.com, se pueden meter ahí, en el marco de la experiencia Leamos, Leamos más filosofía, un ciclo muy interesante que está coordinado por Ezequiel Martínez, donde estuvieron ya, por ejemplo, Gurucúa, Tomás Abraham, va a estar Esther Díaz, etcétera, y allí estaremos nosotros el sábado 4 de julio con una conferencia y posterior diálogo que titulé Deseo o placer, una disputa filosófica, y les voy a leer un poco el contenido de qué va a ir esa charla para interesarlos a los que quieran participar. Tienen que inscribirse en leamos.com y ahí pueden acceder al video. Un breve resumen sería lo siguiente: a través de qué juegos de verdad el hombre se reconoce como sujeto de deseo, por qué el comportamiento sexual es objeto de preocupación moral. El placer, para Michel Foucault, no es posible sin gobierno. Su reflexión sobre las prácticas eróticas se centra en la conducción y los usos de los placeres en Grecia y Roma, en el gobierno de las pasiones y del instinto sexual en los antiguos, así como en el gobierno de los otros. Lo opuesto observamos en Gilles Deleuze, donde el deseo no es falta, sino encuentro de flujos, es decir, un proceso que se sirve de flujos heterogéneos inserto en un devenir anarquizante. De este modo podemos marcar entre Foucault y Deleuze dos modalidades opuestas para pensar lo erótico. La disputa sobre el deseo y el placer es, en el fondo, un debate político. Básicamente sobre esto vamos a conversar, sobre esta disputa que se da a partir de 1977, luego de la publicación del primer tomo de La voluntad de saber, el tomo primero de la historia de la sexualidad en el año 76. A partir de ahí se desata cierta diferencia a mi juicio ontológico-política entre Foucault y Deleuze, que habían sido grandes amigos, y a partir de allí empiezan a diferenciarse, y desde mi punto de vista uno de los elementos era esta disonancia entre el placer para Foucault, que tiene preeminencia respecto del deseo, el deseo que tiene preeminencia para Deleuze por sobre el placer, y de trasfondo hay un debate que claramente es político, porque a partir de ese año, tanto Foucault como Deleuze empiezan a tomar posiciones políticas encontradas, empiezan a afirmar, por ejemplo, solicitadas opuestas, ¿no? Así que bueno, esto es una aproximación, vamos a hablar obviamente sobre cuestiones que tienen que ver sobre todo con estos dos libros, ¿no? Con la historia de la sexualidad 2 y 3 y con el antiedipo de Deleuze, y ver cómo hay una discusión y algunos intercambios entre estos dos filósofos y mi punto de vista, obviamente. Si yo tomo partido por el placer o por el deseo, tendrán que ver la charla. Y además una cosa más que no es menor: voy a publicar un libro que tiene que ver con este problema, que básicamente descompone todo este problema, titulado La anarquía del deseo. Ese libro se va a publicar de manera digital y va a estar disponible en la plataforma leamos.com. Ese libro básicamente lo que articula es esta discusión entre Foucault y Deleuze, y está una posición personal, digamos, es un libro de filosofía, pero que tiene también un tono ensayístico hacia el final, y doy mi posición personal desde el punto de vista de mis experiencias, desde el punto de vista de mi concepción, básicamente. Así que pueden obtener también ese libro, creo que va a ser anticipadamente en la plataforma. Se titula La anarquía del deseo. Así que bueno, los invito a que vean este libro y a que se suscriban, porque hay que suscribirse, eso es importante, a la charla, si les interesa obviamente, el sábado 4 de julio. Les mando un abrazo, un beso, buen viernes.